Vamos a terminar nuestra serie Disciplinas Espirituales. Y miren, si vieron el título de la serie, El Camino a la Transformación, se los pusimos con la esperanza de que siempre recuerden cuál es el objetivo de las disciplinas espirituales. O sea, las disciplinas espirituales son el medio a través del cual Dios transforma tu corazón. Mientras tú circulas por el sendero a donde te llevan las disciplinas espirituales, estás poniéndote en el lugar en donde Dios puede transformar tu corazón. Y vamos a terminar con esta disciplina, no sé si vieron el título del mensaje de este programa, es la disciplina de la vida en comunidad. Esta disciplina, además de cumplir con la función de permitirle a Dios transformar tu corazón, cuando no cumples con esta disciplina, te cuesta mucho trabajo llevar a cabo todas las demás, mantenerlas vivas en tu vida. Sabemos que los seres humanos somos por naturaleza seres relacionales, tendemos a vivir en comunidad. Y entonces a lo mejor te preguntes, pues, ¿por qué la importancia de estudiar la disciplina de vivir en comunidad si pues, de hecho ya vivimos en comunidad? La realidad es que cuando la Biblia nos habla de vivir en comunidad, no se refiere simplemente a que tengas una familia de sangre, a que tengas un grupo de amigos, que tengas una comunidad a tu alrededor, nada más. Se refiere a algo que es bastante más profundo y que impacta tu vida en donde realmente cuenta. Porque de lo que habla la Biblia es de ser parte de una comunidad que está centrada, el pegamento de esa comunidad es el Evangelio de Cristo. En su primera carta, el apóstol Juan nos transmite de parte de Jesús un mandamiento. Primera de Juan 4:21 dice, Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso significa que amar a Dios no nada más significa el practicar disciplinas espirituales internas que nos ayuden a estar muy cerca de Dios. También significa amar verdaderamente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y hacer la vida juntos dentro de la comunidad. El problema es que el amor verdadero tiende a surgir en relaciones que son muy diferentes a las relaciones que tenemos dentro de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos llegar a amar realmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Lo que vamos a estudiar el día de hoy es cómo es que cuando el centro de nuestra comunidad es el Evangelio de Cristo, lo que surge es una comunidad en donde la gente está unida por verdadero amor. Entonces eso vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar esta disciplina. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias porque estamos aquí el día de hoy, lo cual significa que nos diste un día más de vida. Nos das un día más para conocerte mejor, para acercarnos más a ti, para glorificarte y para estar más unidos en tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy trabajes en nuestro corazón y sobre todo que abras nuestros ojos a la importancia de esta disciplina que muchas veces ni siquiera vemos como una disciplina y por lo tanto nos perdemos de tantas cosas que tú tienes para nosotros porque no vivimos como tú nos enseñas a vivir en tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, así es de que guíanos, ilumínanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, sociológicamente hablando, vivimos en una etapa muy interesante. En nuestra sociedad en este momento, estamos en un momento en donde la conectividad es más fácil de lo que nunca antes ha sido. Por culpa o gracias a, como lo quieras ver, de los teléfonos celulares, o sea, de los teléfonos inteligentes y de los medios sociales que hemos creado los seres humanos, el día de hoy tú puedes comunicarte con más gente al mismo tiempo que nunca antes. O sea, tú puedes esparcir información a una velocidad impresionante a un número incontable, ¿no? O sea, tú ahorita mismo, en este momento, puedes sacar tu teléfono, abrir tu Instagram y decir, este sermón está muy aburrido, y 100,000 personas lo ven en un instante. Te comunicas con todo el mundo rápidamente. Sin embargo, lo que han estado descubriendo los sociólogos, y es algo que nos han venido dando llamadas de atención desde hace ya varios años, es que aunque en este momento estamos más conectados con más gente de forma más fácil que nunca antes, en este momento la gente se siente más sola y menos conocida que nunca antes en la historia desde que empezaron a medir estas cosas. Por eso los niveles tan altos de depresión en la sociedad, porque la gente se siente desconectada, se siente sola,
no se siente realmente viviendo en comunidad. Entonces, evidentemente, algo está mal en la manera en que definimos comunidad y algo está mal en la forma en la que nos estamos relacionando. Al nivel más simple, para entender cuál es el problema, nos damos cuenta que el problema es que las relaciones humanas tienden a darse en base a cosas que tenemos en común del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando Karina y yo éramos solteros, nos conocimos y nos hicimos novios, fue una época en la que realmente, como éramos adultos, estábamos solteros, pues tienes una libertad rara, ¿no? O sea, nada más eres responsable de ti, puedes tomar decisiones instantáneamente, ¿no? Y entonces la tendencia que teníamos era relacionarnos con otras parejas que estaban en la misma situación, que eran novios, que eran adultos, que pueden tomar decisiones, que tenían libertad. Y entonces hicimos ciertas relaciones. Pero luego Karina y yo nos casamos. Entonces empezó a suceder, especialmente con uno de mis mejores amigos, que él esperaba que yo me siguiera comportando como cuando era soltero, porque él seguía soltero. Y entonces obviamente esa relación empezó a desaparecer en mi vida, porque pues yo ahora tenía una responsabilidad para con mi esposa. Y entonces empezamos a relacionarnos con otras parejas que estaban casados, que tenían las mismas responsabilidades que nosotros, ¿no? Hasta que tuvimos hijos. Cuando tuvimos al primer chamaco, entonces las parejas, amigas nuestras que no tenían hijos, o sea, todos los que tenemos hijos sabemos que solamente teniendo un hijo entiendes cómo cambia tu mundo cuando tienes un hijo. Tu mundo se para de cabeza, todo cambia, ¿no? Y ya no puedes seguir viviendo la vida igual que antes, o no deberías. Entonces empiezan a cambiar nuestras amistades, empiezan a cambiar nuestras relaciones, y así es como funcionan las relaciones humanas normalmente. Y si lo piensan, aún dentro de la iglesia tendemos a gravitar hacia gente que está en nuestra misma situación. La gente joven se junta con la gente joven, los solteros con solteros, ¿no? Las parejas con parejas, etc. Lo cual está bien, no tiene nada de malo, siempre y cuando entiendas que esas cosas que tienes en común con la gente con la que te relacionas aquí adentro no son lo que Dios tenía en mente que fuera el factor fundamental de tu relación con la gente adentro de la iglesia. El número 1 romano en su programa hace esta pregunta: ¿cuál debe ser el factor común en una comunidad de fe? Una de las luchas más fuertes que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, en la historia de la iglesia ha habido muchos concilios. Los concilios son lugares donde los dirigentes de la iglesia se reúnen a discutir problemáticas que enfrenta la iglesia. El primer concilio sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo regresa a Jerusalén para tratar de explicarle a los judíos que el evangelio de Cristo es para todos, porque los judíos pensaban que era nada más para los judíos. Entonces, cuando Pablo empieza a evangelizar a gentiles, los judíos en Jerusalén se paran de manos. Entonces, cuando Jesucristo le da a Pablo la tarea de predicarle a los gentiles, lo pone en una situación muy difícil, porque no nada más tiene que convencer a incrédulos que nunca han oído hablar de Dios, de que Dios existe, también tiene que convencer a sus compatriotas judíos de que los gentiles son kosher, ¿no? O sea, que están bienvenidos al reino de Dios, que todo mundo es bienvenido. Trata de explicarlo de varias maneras Pablo, pero uno de los lugares en donde explica más claramente el por qué todos, incluyendo a los judíos, estamos en el mismo barco y por qué todos deberíamos de estar unidos, se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. En medio de ese pasaje vamos a pasar por el versículo 23, que es uno de los versículos más importantes que debes de mantener en mente para acordarte de por qué todos somos iguales. Vamos a leer el pasaje completo. Dice: esta justicia de Dios, ahí está hablando de cómo la perfección que Dios ve en nosotros el día de hoy, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Dios ve como perfectos, gracias a Jesucristo, a todos los que creen en Jesucristo. Dice, de hecho, no hay distinción, y ahí viene el versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces Pablo nos está diciendo qué es lo que tenemos todos en común. Todos los que hemos creído en Jesucristo sabemos que todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado contra Dios y necesitábamos de una justicia superior a la nuestra. O sea, portarnos lo más bien posible no funcionaba. Necesitábamos una justicia superior y todos nosotros la encontramos en Jesucristo. Eso es lo que tenemos en común.
Ese es el factor. Entonces, yo no sé si se dan cuenta de lo que eso significa. Es una maravillosa noticia. Porque eso significa que no importa si tú creciste en la iglesia, o sea, si naciste en una familia donde eran cristianos desde antes que tú nacieras, o si llegaste apenas y recibiste a Cristo la semana pasada. No importa si tienes una boca de carretonero que cada 3 palabras dices una grosería todos los días entre semana, menos el domingo cuando estás aquí en la iglesia, ¿no? O si eres una persona que nada más dice groserías inventadas por los cristianos para que no suenen a groserías, no importa. No importa si eres una persona que nunca en su vida ha bebido alcohol, ha consumido drogas, o si la semana pasada llegaste crudo. O sea, no importa si eres una persona que nunca falta a la iglesia o esta es la primera vez que estás aquí. No importa, si tú has creído en Cristo, entonces entiendes que eres un pecador, que necesitabas de una justicia superior, y eso es lo que todos tenemos en común, la redención que recibimos en Cristo porque éramos pecadores. Entonces, ¿qué tenemos en común? Les puse esto en su programa. Todos somos pecadores en necesidad de gracia y redimidos por Cristo. Ese es el factor que tenemos en común, ¿ok? Y si quieres experimentar las verdaderas relaciones en amor que Dios tenía planeada para la iglesia, necesitas entender cómo tener el evangelio de Jesucristo como el fundamento de tus relaciones va a producir una comunidad diferente. El número 2 romano en su programa pregunta, ¿cómo es una comunidad centrada en el evangelio? ¿Qué sucede en una comunidad centrada en el evangelio? ¿Cómo surge? Miren, el apóstol Pablo nos da una explicación muy detallada en el capítulo número 12 de su carta a los romanos, en los versículos del 9 al 13, ¿okay? Y nos va a enseñar cómo deberían de funcionar las relaciones en base a lo que tenemos en común. Entonces vamos a empezar con el versículo 9. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Aquí nos está diciendo Pablo que para que el amor sea sincero tenemos que aborrecer el mal y aferrarnos al bien. Entonces vamos a analizar las 3 cosas rápidamente. Fíjate, vamos a empezar con el amor sincero. Dice, el amor debe ser sincero. ¿Saben qué palabra utilizó en griego Pablo para decir, la traducimos nosotros como sincero? La palabra en griego es anipócritos. Anipócritos, o sea, lo contrario de hipócrita. Está diciendo, el amor tiene que ser, para que funcione realmente, tenemos que ser genuinos, no podemos ser hipócritas. Uno de los riesgos más altos que se corre en la iglesia si no ponemos atención, y estas son cosas que hemos estudiado muchas veces, es que la iglesia con mucha facilidad cae en la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es cuando una persona pretende estar en un estado espiritual en el que no está. Pretende tener una madurez espiritual que todavía no tiene. Pretenden que sienten la presencia de Dios cuando no la sienten. Pretenden que conocen a Dios cuando realmente no tienen una relación con Él. Es muy fácil actuar dentro de la iglesia. O sea, tú vienes a la iglesia el suficiente tiempo, pues al rato hablas como los demás hablan, alaban como los demás alaban. O sea, simplemente actúas el papel. No tienes un verdadero amor por el Señor, simplemente estás actuando el papel. Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? Que la hipocresía no debería de ser necesaria. En una comunidad en donde lo que tenemos en común es que somos todos pecadores en necesidad de gracia, ¿por qué le debería de sorprender a alguien que cualquiera de nosotros esté batallando con algo? O sea, ¿cuál debería ser la sorpresa si todos estamos batallando con algo y todos a veces nos tropezamos? Todos. Entonces, ¿para qué la hipocresía cuando la naturaleza misma de las relaciones está basada en el hecho de que somos pecadores? Entonces, ¿por qué tendría alguien que pretender que está bien cuando no está bien? ¿Saben por qué pasa eso? Pasa por varios factores, pero uno de ellos es el hecho de que la gente piensa que es acerca de mi justicia, de tu justicia. Esto nunca ha sido acerca de tu justicia, siempre ha sido acerca de la justicia de Cristo que derramó en ti. Si tú crees que es en tu justicia, tú estás todo el tiempo tratando de hacer la justicia por tus propias manos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una comunidad en donde todos somos auténticos porque está centrada en el evangelio? Esto es lo que sucede. Es el número 1 en su programa arábigo. Dice, surge un lugar seguro donde podemos confesar y luchar nuestras batallas. O sea, si realmente todos somos auténticos, entonces lo que sucede es que la comunidad nos libera de la esclavitud de tener que pretender. Y lo que te libera es el evangelio de Cristo. Miren, por esa razón,
Cuando realmente estamos centrados en el Evangelio, en la iglesia suceden cosas maravillosas como el escuchar confesiones y testimonios de personas que sorprenden a alguien que no es realmente un miembro de la comunidad. Nosotros nos reunimos aquí todos los sábados a las 7:30 de la mañana los caballeros, y una de las cosas que la gente que viene por primera vez y se siente en una mesa y oye la conversación que se tiene durante media hora, muchas personas me dicen, oye, la gente de repente dice cosas, confiesa cosas que me sorprenden, ¿no? Hombres maduros con lágrimas en los ojos que dicen, pues la verdad es que yo tomaba demasiado, maltraté a mi mujer, no le puse atención a mis hijos, o consumía drogas y estaba perdido en el mundo, Dios me encontró en ese tiradero y en este momento está haciendo... Y dicen, ¿cómo alguien se atreve a confesar una cosa así? ¿Saben por qué alguien se atreve a confesar una cosa así? Porque lo que están diciendo es, ese era yo. Pero entonces Cristo me encontró y me redimió. Eso era mi vergüenza, pero hoy eso es la gloria de Dios. Y piensa, ¿en qué otro ambiente, fuera de una comunidad genuina, la gente confiesa cosas así? Yo fui ejecutivo corporativo durante muchos años antes de ser pastor y nunca me tocó una junta corporativa en donde alguien le dijera, quiero confesar que todos los errores de finanzas del mes pasado fueron mi culpa, ¿no? Ni una vez. Al revés, todo el mundo está tratando de esconder sus errores. ¿Por qué? Porque nadie puede ser genuino, porque todo el mundo tiene miedo, ¿no? Entonces, el saber que estamos unidos por el Evangelio de Cristo, que todos estamos en el mismo lugar, te libera. Y mira, por favor, si tú estás escuchando estas palabras y estás pensando, híjole, esto está describiéndome a mí, pero te da miedo, te da vergüenza, te sientes sucio, no te sientes digno de ser amado, créeme que estás creyendo una mentira. Crees que Dios quiere que pretendas, pero el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz hace más de 2000 años por ti es evidencia de que Él sabía todo lo que ibas a hacer y de todas maneras decidió extenderte gracia. Porque cuando Cristo murió por ti en la cruz, tú no habías cometido ningún pecado todavía, pero Él ya sabía que los ibas a cometer y de todas maneras te salvó. Y por eso Pablo dice, el amor tiene que ser genuino, tiene que ser sincero, tiene que ser auténtico, y para que sea sincero tenemos que estar conscientes que lo que nos une es que todos somos pecadores en necesidad de gracia. Cuando sabemos eso, entonces no nos sentimos superiores ni inferiores a nadie. Sabemos que todos estamos igual. No nos juzgamos, no nos condenamos, pero sí nos confrontamos en amor, porque el objetivo es la transformación de tu corazón. Pero para eso necesitamos crear un ambiente de amor y aceptación donde puedas sentirte libre de abrir tu corazón y permitirle a Dios transformarlo. Entonces, el amor debe ser sincero, pero también dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. La combinación de esos dos conceptos, ¿no? El aborrecer el mal y aferrarse al bien, lo que produce es el número 2 en su programa, un lugar donde nos edificamos mutuamente. La comunidad, gracias a esos dos conceptos, se convierte en un lugar en donde todos nos estamos edificando, ¿no? Porque produce un lugar que hace dos cosas. Dice, aborrecer el mal, la letra A, abajito de ese número 2, dice, un lugar donde nos ayudamos a ver nuestras áreas ciegas, ¿no? Nuestra responsabilidad es aborrecer el mal que vemos en nuestra vida. El pecado que tú ves en tu vida, la Biblia dice, deberías de aborrecerlo, deberías de tratar de darle muerte al pecado en tu vida, ¿ok? Pero, fíjense, también hay una responsabilidad para la comunidad. Todos los seres humanos tenemos lo que se conocen como áreas ciegas. O sea, partes de nuestro carácter y de nuestro comportamiento que nosotros mismos no vemos, no notamos. No, áreas ciegas, por definición, es algo que no ves, y ya sé, hay gente que se hace el ciego, ya lo sé, ¿no? Saben exactamente lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Vamos a hablar más de eso en un ratito. Pero hay gente que verdaderamente o no ve lo que está haciendo o no conoce lo suficiente la palabra de Dios para saber que lo que está haciendo no está bien, que es un pecado. Entonces, como tu comunidad de fe, los que estamos a tu alrededor, somos responsables de en amor hacerte ver esas cosas. Porque la forma más distorsionada de amar a alguien es verlo ir de camino a peligro y no decirle nada. O sea, piensa en cómo, todos los que son padres de familia, ¿le permitirías tú a tus hijos ir hacia el peligro? Si ves a tus hijos chiquitos salen corriendo a jugar con la pelota al medio de la Guayacán, dices, ay, pero se ven tan divertidos, los voy a dejar, ojalá y no les pase nada. O vas y los sacas de la avenida inmediatamente. Lo mismo pasa con tus hermanos y hermanas en Cristo.
Si los estás viendo ir hacia un tiradero, necesitas en amor confrontarlos. Ahora, tú, como miembro de la comunidad, te voy a decir cuál es tu responsabilidad. Es invitar a gente a tu vida que tenga la autoridad para confrontarte. Tienes que invitar tú a gente, a ciertas personas con las que hayas creado una relación, que sean gente madura, decirle, si me ves salirme del camino correcto, por favor, dímelo. Te voy a decir por qué es tan importante que tengas por lo menos uno o dos. ¿Sabes por qué es importante? Porque nos choca que nos confronten. No nos gusta a nadie, a mí me choca. Yo tengo gente que está invitada a confrontarme y cada vez que me confrontan, me pongo a la defensiva. ¿No es cierto? No. Si así me pongo con los que están invitados, imagínate con los que no están invitados, porque hay gente que se toma la libertad de confrontarme aunque no los invite. Pero si a los que tengo invitados no acepto tan fácilmente la reprensión, imagínate de gente que no tengo invitada. Yo tengo hombres en mi vida que saben que si yo me empiezo a salir de una línea, tienen la responsabilidad de decirme, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta de esto? Y para mí es la misericordia de Dios que les deje ver a esos hombres mis fallas. Porque eso es lo que me permite mantenerme a mí siempre en el camino. El que hombres que me aman de repente me digan cosas. ¿Ok? Entonces, necesitas tener eso en tu vida. Entonces, eso es aborrecer el mal, no aborrecer el pecado en tu vida. Pero también dice, aférrense al bien, que produce, dice la letra B, un lugar en donde nos alentamos unos a otros hacia el bien. O sea, la comunidad no se trata nada más de un lugar en donde nada más nos estamos confrontando. Hay lugares así. Hay lugares en donde la iglesia se convierte en la policía moral. Todo el mundo anda viendo a ver qué hacen los demás. ¿No? Y entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tienen que hacer? Pretender. Hipocresía. Todos están bien, nadie comete pecado, todos viven perfectamente. ¿Cuándo va a cambiar sus corazones? Nosotros lo que tenemos que tener es una comunidad que confronta a la gente, pero también que la alienta, que la anima, que le echa porras. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esa palabra consideremos significa piensa detenidamente. Fíjate lo que está diciendo el autor de Hebreos. Piensa detenidamente en maneras de motivar a otras personas para que lleven a cabo actos de amor, para que lo que hagan siempre sean buenas acciones. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Bueno, regresando a nuestro pasaje, sigue el versículo 10. ¿Qué más sucede en una comunidad así? Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Cuando la comunidad realmente está centrada en el evangelio, esto es lo que sucede. Se crea, número 3, un lugar de refugio donde verdaderamente nos amamos, donde realmente hay amor entre la gente. Miren, este mandamiento que nos da en el versículo 10 es uno de los mandamientos más retadores que tenemos los seguidores de Cristo. Les voy a decir por qué. Casi siempre que la Biblia, Jesucristo, Pablo, Pedro hablan de amarnos los unos a los otros, usan la palabra ágape en griego. Si conocen la diferencia entre las diferentes palabras que significan amor, ágape es el amor divino que produce acción. O sea, no es cómo te sientes hacia alguien, sino cómo actúas hacia alguien por amor a Dios. ¿Ok? Pero aquí Pablo no utilizó la palabra ágape, utilizó la palabra Filadelfia, literalmente. Filadelfia significa amor fraternal, o sea, está hablando de amor de sentimiento. Aquí sí está diciendo, tienen que amarse unos a los otros, pero con amor real, con amor de sentir amor por el de al lado. Y aquí es en donde tenemos que ser muy honestos. No digas nombres ni señales a nadie, pero contesta esta pregunta. ¿Hay gente en la iglesia que te cuesta trabajo digerir? ¿Conoces a gente en la iglesia que dices, híjole, ahí está este cuate? Si tu respuesta es, no, yo no conozco a nadie así, no estás conectado. No eres miembro de ningún grupo ni ministerio, porque las personas somos complicadas, las relaciones son difíciles y como se los he dicho muchas veces, las iglesias serían perfectas si tan solo no hubiera gente. Pero como hay gente, entonces son imperfectas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasan estas cosas entonces? De ahí la importancia de que estemos centrados en el evangelio de Cristo.
Porque la única manera en que tú realmente puedes amar de sentimiento a una persona que es difícil de amar es cuando entiendes cuánto te ama Dios a ti. O sea, si tú realmente te ves como el pecador que eres, o sea, si ves tu corazón con honestidad y sabes la oscuridad que puede salir de tu corazón, entonces puedes amar a otras personas tal y como te ama Dios a ti, aún siendo imperfectos. ¿Estás consciente que Dios te ama a pesar de ti? No gracias a ti, a pesar de ti. Te conoce, sabe la clase de cucaracha que eres y te ama. Si tú entiendes eso, sabiendo que eres una cucaracha, entonces puedes amar a otras cucarachas. Puedes amar a otras personas a pesar de ellas. Porque sabes que ese es el amor que recibimos de Dios. Entonces puedes amar verdaderamente. Y cuando amas a una persona, cuando ese afecto por la otra persona se arraiga en tu corazón, lo que surge de forma natural es que los respetas y los honras. Porque tú respetas y honras a la gente que amas. Entonces, cuando nos amamos con amor fraternal, nos respetamos y nos honramos unos a otros. ¿Okay? El siguiente versículo nos va a llevar a un tema que no hace falta profundizar mucho porque es lo que vieron la semana pasada con Emilio. Emilio habló bastante extensivamente acerca del servicio la semana pasada. Vean lo que dice el versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Cuando nosotros estamos unidos por el Evangelio de Cristo, lo que sucede es un lugar donde servirnos mutuamente nos llena de gozo, donde venimos a servir porque nos llena de alegría servirnos unos a otros. Miren, esta es una de las cosas que la gente que no conoce a Cristo no comprende. La gente que viene a la iglesia pero realmente no entiende a profundidad su evangelio, ¿saben qué se preguntan? ¿Y esta bola de locos que vienen todos los domingos a servir, qué les habrá pasado? ¿Todos los domingos? ¿Gratis? ¿Están locos? O sea, no comprenden que alguien quiera venir todos los domingos a servir. ¿Y saben qué entienden todavía menos? Que para la gran mayoría de ellos su día favorito es el domingo. Porque pueden venir a servir. Porque cuando entiendes el evangelio de Cristo, servir te llena de gozo. Pero tienes que entender el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no puedes tener en tu corazón el tipo de paciencia, de amor, de gracia que hace falta para servirle a los demás si no caminas el entendimiento del evangelio de Cristo. O sea, nosotros, fíjense, servimos en agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros. No servimos para que haga algo, que es lo que la gente no entiende. O sea, no venimos a servir a ver qué nos da Dios por servirle. Venimos porque ya nos dio, ya nos salvó, nos ama como somos. Entonces venimos en agradecimiento y servir nos llena de gozo. Hay gente que piensa que el servicio es para obtener algo de Dios. Lo he visto muchas veces, gente que se acerca y me dice: Marco, perdí el trabajo, perdí todo el dinero, perdí a mi familia, ya vine a la iglesia, ¿qué hago? ¿En dónde sirvo? O sea, ¿tú crees que venir a la iglesia y servir entonces mágicamente todo se va a remediar? Así no es como opera Dios. Nosotros venimos a servir con amor. Pero bueno, Emilio habló mucho acerca del servicio la semana pasada, vamos a continuar. ¿Qué más sucede en una comunidad de fe? Versículo 12. Este versículo tiene una progresión muy importante, muy interesante que necesitas ver, porque si tratas de separar estos conceptos, te vas a dar cuenta como uno lleva al otro, que lleva al otro, y si los separas no funcionan. Dice el versículo 12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Cada uno te lleva de la mano al otro, y si no tienes el primero no vas a tener el segundo, si no tienes el segundo no vas a tener el tercero. ¿A qué me refiero? Dice, alégrense en la esperanza. ¿Qué significa eso? Significa que no debería de importar qué circunstancias estás enfrentando en este momento. Tu alegría debe estar puesta en la esperanza de que va a llegar un día en la eternidad en donde vas a vivir una vida perfecta en presencia del Señor. Tu alegría debe estar puesta en esa esperanza. ¿Ok? Ejemplo, todos los que somos adultos, sobre todo mayores de 50 años, ya nos dimos cuenta que no importa cuánto cuides a tu cuerpo, se está deteriorando. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, no importa cuántos pilates hagas y si vives nada más de comer blueberries, o sea, de todas maneras tu cuerpo se está deteriorando cada vez más, ¿no? El libro de Eclesiastés dice que si vives el tiempo suficiente, va a llegar un momento en donde despertar te va a molestar. O sea, un día vas a despertar y vas a decir: ¿otra vez? ¿Por qué no me llevas, Señor?
¿Han tenido conversaciones con gente adultas, mayor? Mi abuela me decía, ¿por qué todavía me tiene Dios aquí? O sea, si vives lo suficiente te vas a cansar de vivir. Pero entonces, ¿por qué tenemos alegría? Porque tú y yo sabemos que va a llegar un día en donde vamos a tener un cuerpo glorificado que va a ser perfecto. Va a haber un día en donde vamos a disfrutar de un momento de perfección en donde no va a haber muerte, no va a haber funerales, ya no va a haber guerras, no va a haber pecado, no va a haber envidias. ¿No? ¿Te imaginas? Bueno, en eso debería estar puesta tu alegría. ¿Ok? Entonces, si tu alegría realmente está puesta en esa esperanza, entonces puedes ser paciente en el sufrimiento, que es el segundo concepto. ¿No? O sea, si mi alegría está puesta en eso, entonces, aunque estoy enfrentando las cosas que estoy enfrentando, soy paciente porque creo que Dios es soberano y aparte omnipotente. O sea, creo que Dios tiene absolutamente todas las cosas bajo su control y tiene el poder de cambiarlas. Lo cual, yo no sé, miren, la conclusión de ese conocimiento a mucha gente no le gusta mucho, pero te voy a decir lo que significa. Significa que nada ha pasado en mi vida sin que Dios lo permita. Nada. Si en este momento yo estoy atravesando por cosas que no me están gustando, Dios las va a utilizar para acercarme más a Él. Las va a terminar por utilizarlas para mi bien. Me acerca en amor para que me aferre a Él de forma más profunda. Y lo que significa es que, fíjate, sería cruel de su parte no permitirme atravesar esas cosas para conocerlo mejor. O sea, que Dios permita que yo tenga una vida toda alegre, con todo bien, donde nunca nada salga mal y nunca llegue a conocerlo. Eso es lo que se llama la ira de Dios, no el amor de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo evaluamos las cosas, porque muchas veces tú ves a otras personas que tienen mucho éxito, tienen mucho dinero, tienen muchas posesiones y dices, ¿y por qué a este infeliz lo bendice tanto Dios si yo sé el tipo de persona que es? Esa no es la bendición de Dios. Dios bendice a algunas personas con mucho éxito, con mucho dinero, algunas con mucho poder. Ve la historia en la Biblia. Personajes bíblicos que fueron multimillonarios, que tenían mucho poder, pero que Dios era el rey del universo para ellos. Pero si Dios no te bendice a ti de esa manera y entonces tú te buscas la manera de tener éxito, dinero, posesiones y poder, estás actuando contra la voluntad de Dios. Y cuando tú te aferras en perseguir esas cosas de forma equivocada, ¿no? Rompiendo sus mandamientos, lo que Dios dice es, ¿prefieres esas cosas que a mí? Ok, síguele. Esa es la ira de Dios. Cuando Dios te permite seguir embarrándote de tu pecado porque te trata de jalar hacia Él y no lo escuchas. Obviamente, no todo el que tiene éxito y tiene dinero y poder es una persona que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Como les digo, Dios bendice de la manera en que Él bendice a quien quiere bendecir. Pero esto lo que significa es que tú deberías de saber, yo lo que realmente necesito durante este tiempo en mi vida es a Dios. Él está en control, mi futuro está asegurado y entonces puedo ser paciente en el sufrimiento porque confío totalmente en Él. Entonces, cuando mi alegría está puesta en la esperanza y aparte soy paciente en el sufrimiento, esto me va a llevar a perseverar en oración. Cuando esté pasando lo que esté pasando, o le voy a dar gracias a Dios por lo que está pasando, o le voy a pedir a Dios para que me ayude dentro de lo que estoy atravesando. Pero si no tienes alegría en la esperanza, no puedes ser paciente en el sufrimiento. Y si no eres paciente en el sufrimiento, ¿por qué ibas a perseverar en oración? La gente que es impaciente en el sufrimiento lo que está haciendo es despepitar contra Dios todo el tiempo, quejándose todo el tiempo, cuestionando lo que está haciendo Dios todo el tiempo. Las tres cosas están interconectadas y entonces la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con la comunidad? Porque lo que estamos hablando es de una comunidad centrada en el Evangelio de Cristo. Te voy a decir qué pasa cuando realmente está centrada en el Evangelio de Cristo. Lo que surge es el número 5 en su programa. Un lugar donde atravesamos juntos cimas y valles, nos recordamos la fidelidad de Dios y nos elevamos mutuamente en oración. Eso es lo que aquí en Comunidad de Fe llamamos hacer la vida juntos. Acompañarnos en los momentos más difíciles, disfrutar juntos de los momentos más maravillosos, recordarnos cuando estamos atravesando por cosas muy complicadas la fidelidad de Dios y estarnos elevando todo el tiempo en oración mutuamente. ¿Ok? Ahora, obviamente, fíjate, una comunidad solamente puede hacer estas cosas cuando está centrada en el Evangelio. ¿Por qué?
Porque el Evangelio de Cristo es la fuente de gozo, la fuente de ánimo y la fuente de esperanza. Entonces, si no entiendes el Evangelio de Cristo, pues no tienes ninguna de estas. Y puedes estar reunido en una comunidad social muy divertida, no tiene nada de malo, pero si no estás centrado en el Evangelio, te estás perdiendo de las cosas más valiosas que provee la comunidad. Porque hay cosas tan increíbles que provienen de una comunidad de fe, que si no estás conectado de esa manera, nunca las vas a experimentar. El pasaje termina con este versículo, el versículo 13. Dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Mire, este versículo se refiere a las dos áreas en donde nosotros tenemos que tratar de proveer para nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y la comunidad tiene que enfocarse en las dos. Número 6 dice, es un lugar donde nos ayudamos con nuestras necesidades físicas y espirituales. Evidentemente, dentro de nuestras posibilidades le ayudamos a la gente que cae en situaciones difíciles dentro de nuestra iglesia. Yo creo que muchos de ustedes son testigos de las increíbles muestras de amor que nuestra iglesia, nuestra familia en Cristo ha dado cuando la gente entra en situaciones de necesidad, ¿ok? Obviamente esto también se desprende de que entiendas a profundidad el Evangelio de Cristo, porque si tu esperanza está puesta en la tierra, te cuesta mucho trabajo ser una persona compartida y generosa. La gente que su esperanza está puesta en las cosas de este mundo vive con las manos cerradas, agarrando todo lo que tiene. La gente que sabe que las verdaderas riquezas están en el cielo y que de hecho cuando ayudas a otra persona estás invirtiendo en el cielo, es gente que vive con las manos abiertas. Pero la necesidad más importante que suplimos en esta comunidad es la necesidad espiritual de la gente. La mejor ayuda que puedes darle a una persona que no conoce a Cristo es hacerle entender que todos necesitamos de un Salvador, que todos somos pecadores y todos necesitamos de una justicia mayor. Y si tú entiendes eso, lo que va a hacer es extender el reino de Dios lo más posible. Ese es el foco principal de nuestra comunidad. Yo no sé si ustedes saben esto, ¿no? Pero de la manera en que nosotros filtramos qué ministerios existen, qué grupos abrimos, qué actividades hacemos, es: ¿coopera esto con la extensión del reino de Dios o no coopera? Si es nada más por hacerla, no la hacemos. Hacemos cosas que están enfocadas a crear discípulos de Cristo y equiparlos para el trabajo del entendimiento del Evangelio de Cristo. Si ese no es el objetivo principal, puede que el grupo sea muy divertido, pero no es parte de la iglesia, no le da gloria a Dios y realmente no hay crecimiento ni gozo real por parte de la gente que participa ahí. Miren, quiero que escuchen el testimonio de un miembro de nuestra iglesia. Esta persona, les hablé de él hace 3 semanas. Grabamos su testimonio a principios de semana. Él no tenía idea de lo que yo iba a predicar. Le dije que hablara de la experiencia que había tenido con la comunidad. Quiero que escuchen la experiencia de una persona que está conectada en comunidad en la iglesia. Vamos a escucharlo. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Hugo Zafora. Yo soy profesor de taekwondo y miembro de Comunidad de Fe. Llego a la iglesia por el contacto que tengo con Marco. Él entrena taekwondo hace muchos años. Y hace 2 años que nace mi primer niño, sentí claramente el llamado de Dios a acercarme más, a que mi vida tomara este rumbo y la de mi familia. Y viendo el mundo donde estamos, cómo está, yo quiero tener un lugar donde mi familia pueda crecer con otros principios, otras creencias a las que tiene el mundo actual. Y encontramos un maravilloso mundo en Comunidad de Fe. Hoy estoy aquí para platicarles la experiencia que tuve que vivir. Hace 1 mes se tuvo que hacer una operación en el corazón. La válvula aórtica no funcionaba, así que había que cambiarla. Como muchos errores pensé que mi fuerza iba a alcanzar, que solo había que aguantar algo de dolor, pero no. La operación afecta a todo el cuerpo y afecta a tu familia, afecta a tus actividades. Yo no podía hacer prácticamente nada. Y en este proceso obviamente hay mucha gente que
te desea bien, que quiere ayudar y eso se agradece mucho, mensajes y todo. Pero fue increíble el Ministerio de Amor en Acción, que precisamente tuvieron eso, mucha acción. Ayudaron muchísimo a mi esposa con temas como la comida del día a día, le ayudaron con la escuela, a administrarla, a limpiarla. Tareas que liberaron a mi esposa de tiempo para poder atender, por ejemplo, a mi niño, para estar pendiente de mí. La vida te pone en situaciones donde tus fuerzas no alcanzan, necesitas ayuda extra y las manos de Amor en Acción nos dieron muchísima fuerza. Le dieron a ella, por lo que me cuenta, mucho tiempo para poder hacer otras cosas. A mí me dio mucha calma estar recuperándome y saber que mi esposa estaba apoyada así, verla tranquila. Eso me dejaba a mí tratar de pensar en mi recuperación. De no haber sido, creo que mi mente hubiera estado: ¿qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi escuela? ¿Qué necesita mi negocio? ¿La están pasando mal? Creo que eso hubiera sido terrible. Cuando las cosas se hacen por compromiso, por quedar bien, por la imagen, se nota. Pero también cuando se hacen de verdad, de corazón, por querer ayudar, por querer ser parte de esa ayuda para una persona, también se nota, y ese fue el caso. Pero ahora que regreso a la escuela me platican muchas personas de otras religiones, algunos sin creencia, alumnos míos, familias de la escuela. Me platican esa experiencia con asombro. Me preguntan de qué se trata Comunidad de Fe, por qué iba gente a ayudar a la escuela que no era de taekwondo, y me da mucho orgullo platicarles cómo se maneja Comunidad de Fe, la idea de ayudar a alguien más. Les llama mucho la atención. Pareciera que actualmente ayudar a una persona desinteresadamente no es lo común, no es lo lógico. Hay una experiencia ahí que me llamó mucho la atención. Yo tengo una comunidad muy fuerte en mi escuela, muchas familias. Es una escuela que genera mucho tiempo. Tengo niños de los 3 años hasta los 15, 17 años, y obviamente hay muchos vínculos. Una familia me cuenta que ellos vieron que estaban ayudando a Alma con la comida del día a día y dijeron: pues nosotros también podemos. Y cuando llegó esa comida, me dijeron: es de parte de ella, pero yo no ubicaba que fuera de taekwondo, yo pensé que era de Amor en Acción. Y cuando me dicen: no, esta ayuda es de la escuela de taekwondo, dije: wow, qué padre. Pero fue algo muy bonito que ellos se atrevieron a seguir ese ejemplo de ayuda, y me sentí muy orgulloso de la iglesia, que fuera esa luz que muestra un camino de que ayudar puede ser así también en acción, no solamente con palabras. Yo siempre he vivido pensando que la fuerza de uno puede hacerte lograr lo que quieras, equivocadamente. Siempre he sentido mucha confianza en mí para enfrentar todo, y yo solo puedo, y yo puedo con esto. Y ahora entiendo que la vida no tiene que ser así, que la vida es mucho mejor agarrados todos en un mismo camino, y la corriente empieza a ser más llevadera. Bien agarrados en los principios que creemos, y vivir en comunidad es como debe de ser. Yo siento que Dios toca nuestros corazones, Él nos elige, y creo que nos hace vulnerables para darnos cuenta que nosotros solos no podemos. Nos lleva a este punto de necesitar a la gente, para darnos cuenta que una de las misiones que tenemos aquí es amar al prójimo. Es difícil, todos sabemos que es difícil, pero creo que nos lleva a ese punto de decir: tú solo no puedes. Y quiero dejarles claro que no toda la gente que participó era cercana a mí. Quizá algunos ni siquiera me ubicaban, pero tenían esas ganas de ayudar, por lo que me cuentan. Ahora como que queremos participar en eso. Ella está muy interesada en querer ayudar. A veces el tiempo no nos da, pero queremos encontrar la forma también de participar en eso y hacer caso al llamado que tenemos, que esto de vivir la vida juntos, apoyados unos a otros, de verdad que es fascinante. Es muchísimo mejor que querer hacerse el fuerte y tratar de hacer uno todo. Esa es la experiencia que hemos vivido. Estamos muy agradecidos, muy contentos en la iglesia y muy orgullosos de nuestra comunidad a la que pertenecemos. Ese sentimiento es muy bonito, sentirse parte de una comunidad con principios, con ganas de hacerlo y determinación de participar. Yo vengo los sábados a los desayunos de Comunidad de Fe, de caballeros,
estamos presentes en las actividades y ojalá tuviera más horas el día para poder pasar más tiempo aquí. Mi niño está feliz en los servicios. Muchas cosas que les agradezco de corazón renovado. Así que muchísimas gracias por todo. Hoy estamos en una recuperación que primero Dios poco a poco estaremos cada vez mejor y ojalá un día ande corriendo por ahí otra vez. Muchísimas gracias. Hoy regresó Hugo por primera vez a la iglesia. Por ahí tenemos una foto. Tenemos una foto de Hugo. Hoy regresó por primera vez a la iglesia. Miren, así venía yo vestido, para que vean que sí es cierto. Hoy en la mañana estuvo aquí por primera vez y dio su testimonio. Estaban muy emocionados. Pero ¿se fijaron en todo lo que dijo? ¿Se fijaron cómo fue describiendo la manera en que Pablo describe a una comunidad de fe? ¿No? Cómo es en amor, cómo la gente ayuda honestamente, cómo cuando vivimos la vida basados en el amor que Dios nos muestra, empezamos a ser una luz para otras personas. Miembros de su escuela, me platicó, yo lo fui a visitar justo después de que lo operaron, y me decía que hay personas que son miembros dedicados de otras iglesias, le decían, la verdad estamos impactados, no teníamos idea de que había iglesias que hacían lo que hicieron por ustedes. Entonces, de eso se trata, vivir en comunidad, en una comunidad realmente centrada en el Evangelio de Cristo, porque entonces dejas de ser tú el centro del universo, Dios es el centro del universo y estamos dispuestos a amarnos mutuamente. Nuestra responsabilidad como iglesia es abrir los espacios, abrir ministerios, ofrecer grupos pequeños, tener clases para crecimiento de la gente, pero tu responsabilidad es conectarte. Hay gente que viene a esta iglesia desde hace años y no la conocemos. No es conocida por nadie porque no se conectan y esa es tu responsabilidad. Entonces acuérdate, vivir en comunidad centrada en el Evangelio es una disciplina, es algo que tienes que aprender a hacer y conforme más lo hagas te vas a dar cuenta que como todo lo que Dios nos pide que hagamos te va a llenar de gozo y le va a dar gloria a Dios. Este es el final de nuestra serie de disciplinas espirituales. Mi esperanza es que vuelvan a escuchar toda la serie y empiecen a practicar estas disciplinas porque no vas a entender la diferencia que esto hace en tu vida hasta que lo hagas. Y mi pregunta para ti para terminar esta serie es la misma pregunta que nos hizo Emilio la semana pasada. ¿Cuándo te vas a comprometer? O sea, ¿cuándo verdaderamente vas a empezar a seguir a Jesucristo al 100% como un seguidor, como un discípulo de Él? Porque ¿saben qué es una cosa muy triste? Los cristianos de medio tiempo son las personas que menos disfrutan de la vida. O sea, tienen un pie en un mundo y un pie en el otro, están medio afuera y medio adentro de los dos, y entonces no tienen un sentido de pertenencia a ninguno de los dos lados, no tienen un propósito real para su vida y tienen la sensación de que se están perdiendo de algo en los dos lados. Necesitas entender cuál es el lado correcto y comprometerte al 100% porque no tienes idea del gozo que te espera cuando confías al 100% en Dios. Cuando te entregas de corazón a Él y empiezas a ver que realmente tiene todo bajo control, llena a tu corazón de paz. Y entonces empieza a vivir con una paz y un gozo tal que la gente alrededor lo nota y eso glorifica a Dios. Como lo que hizo Amor en Acción en la vida de Hugo, le dio gloria a Dios. Porque toda la gente que le pregunta, la respuesta es que estamos unidos por el amor a Dios. Entonces la gente quiere saber qué pasa en este lugar de locos. Pero necesitamos comprometernos. Miren, mi oración para todos ustedes es que las generaciones que vienen detrás de ti sean realmente impactadas por la fidelidad que tengas tú en tu relación con Dios de este momento en adelante. Si no estabas practicando estas disciplinas, acuérdate, ese es el camino. No se trata de pensar cómo portarme mejor como persona. Es hacer disciplinas espirituales porque eso es lo que transforma tu corazón y vas a ser una luz en donde estés. Y eso le da gloria a Dios y gozo a tu corazón. Esa es la maravilla del Evangelio, que Dios decidió unir su gloria con nuestro gozo. Más lo glorificas, más gozas. Y depende de nosotros. Todo depende de disciplina espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor.
Te damos gracias, Padre, porque ese sacrificio que hizo tu Hijo por nosotros, que para mí es incomprensible, es lo que nos da la posibilidad de tener ese tipo de relaciones aquí en la tierra. Quiero darte gracias, Señor, por esta familia que tú has construido en Comunidad de Fe. A lo mejor mucha gente que lleva aquí mucho tiempo no se da cuenta, pero esta iglesia es una anomalía, en donde la gente realmente se ama, en donde tenemos a gente conectada desde que son bebés hasta que llegan a los 90 o 100 años de edad, donde tenemos espacios para todas las personas. Gracias por esta comunidad, Señor. Danos el querer y el hacer, Señor, para que hagamos tu buena voluntad en cuanto a todas estas disciplinas, pero ayúdanos a conectar profundamente aquí entre hermanos y hermanas para glorificarte con todo lo que hacemos. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que sin ti nada es posible. Así es de que danos tú la guía, danos la luz, danos la fortaleza, danos la humildad de reconocer que te necesitamos. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.